Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era de su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel habían muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naam el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Esta escena, sin duda que fue especialmente dolorosa para Jesús. Él había llegado a Nazaret siendo un niño procedente de Egipto con sus papás. Había vivido toda la vida allí. Nazaret era una aldea rupestre, es decir, vivían la mitad de las casas en cuevas, con una parte delante que hacía de pórtico a la cueva. Una aldea donde la mayoría eran conocidos y familiares, por lo tanto era su gente, eran sus amigos de juegos, del colegio que había siempre en las sinagogas. Las muchachas habían crecido con él, las señoras y señores eran seguramente tíos suyos, muchos de los jóvenes eran sus primos. Que en su pueblo le quisieran matar tuvo que ser muy duro para el Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Hay que coger el texto desde el principio. No parece que en un primer momento estuvieran predispuestos contra él. De hecho, dice el Evangelio que le entregan el libro del profeta Isaías, es decir, le hacen el honor de permitirle que diga unas palabras en público. En ese momento ya Jesús tenía una fama, ya había marchado de Nazaret, había hecho milagros, tenía discípulos, lo cual viene reflejado al final del texto. Por lo tanto, no estaban a priori predispuestos contra él. Es lo que él dice lo que empieza a molestarles. ¿Qué dice Jesús? Esencialmente una cosa, que él no ha venido a resolvernos los problemas. Esto es lo que dice, que él no es el Dios de los milagros, aunque haga milagros. Él ha venido a enseñarnos el camino de la vida eterna. Es decir, el Dios al cual acudimos con un problema, del que tipo que sea, nos lo soluciona y nos vamos hasta la próxima vez en que acudimos, nos lo soluciona y nos vamos hasta la próxima vez. Este no es Jesús. Ese es otro tipo de Dios, pero este no es Jesús, este no es nuestro Dios. El Dios que es Jesús es el que nos enseña a vivir de una manera acorde a esa perfección que es el propio Dios.
el que nos enseña a vivir buscando la santidad. Este es Jesús. Y ese Jesús no interesa, no sirve, no es útil. El Dios de los milagros sí. Me duele aquí, en vez de tomarme una pócima o una medicina, pido a Dios el milagro, me cura, me marcho. Este no es Jesús. Ha hecho milagros, hará milagros, sigue haciendo milagros, pero este no es su objetivo. Por eso, en el Evangelio hay que fijarse muy bien en las palabras, porque a veces una pequeña palabra introducida en un texto te da la idea de todo el mensaje. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. No dice, me ha enviado para dar de comer a los pobres. Uy, qué escándalo. Decir eso entonces, decirlo hoy, qué escándalo. Ah, la Iglesia no está para resolver los problemas sociales. ¡Qué escándalo! Esto es horroroso. Oiga, pero ¿para qué está entonces la Iglesia? La Iglesia está para introducirse en el mundo y cambiar la sociedad y dar de comer al hambriento y evitar las injusticias sociales y liberar a los oprimidos. Un momento, aquí dice, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Eso no significa que no tengamos que dar de comer a los pobres. ¿Cómo voy a anunciar el Evangelio a los pobres que se están muriendo de hambre? ¿A qué pobres voy a anunciar el Evangelio si no existen porque están muertos de hambre? ¿Tendré que dar de comer a los pobres? Sí, Señor. Pero el objetivo es anunciar el Evangelio a los pobres. Y esto es lo que le supo mal. Y como consecuencia, para que quedara claro, no hizo milagros. Para que quedara claro, no he venido a hacer milagros. He venido a anunciar el Evangelio a los pobres, anunciar a los cautivos la libertad, los cautivos del pecado, a los ciegos la vista, los que no saben distinguir el bien del mal. He venido para dar libertad a los oprimidos, de nuevo, los esclavos de sus pasiones, y para anunciar el año de la gracia del Señor, la misericordia divina para los pecadores. Pero esto no nos interesa. Queremos tus milagros. O hay milagros o no te seguimos. Más aún, como Él, para insistir en este sentido espiritual de su mensaje y de su misión, no quiso hacer milagros, llegaron al colmo, el colmo, en su pueblo, sus amigos, probablemente sus primos, sus parientes, entre ellos. Dice, al oír esto todos en la sinagoga se pusieron furiosos, todos, dice, todos, seguramente su familia, su mamá seguro que no. Entre otras cosas, las mujeres, como sabéis, estaban en una zona siempre separada de los hombres. Y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. ¿Cuál es el Dios en el que tú crees? ¿El Dios de los milagros? Que sí los hace, pero tú vienes a Dios por los milagros. Vienes a Dios, decía Tagore, no busques el arroyo por el agua, busca el arroyo por la fuente de donde sale. Y Santa Teresa decía, no busques los caramelos de Dios, busca al Dios de los caramelos. Nosotros que estamos aquí, atraídos por Jesús, por su amor hacia nosotros, por su divina misericordia y porque queremos ser santos. No porque seamos santos, no porque seamos perfectos, sino porque siendo pecadores queremos ser santos. Porque siendo conscientes de que somos pecadores y débiles, queremos ser mejores. Esto es lo que le pedimos al Señor. Y también le pedimos, Señor, ayúdame, que me duele aquí, ayúdame que no tengo trabajo, ayuda a mi familia, ayuda a mi hijo. Por supuesto que hacemos, y hacemos muy bien en pedírselo, y más tenemos que pedir. Pero venimos aquí no a buscar los caramelos de Dios, es decir, los milagros de Dios, sino al Dios de los caramelos. De lo contrario, será terrible, pero ocurrió y ocurrirá. Intentaremos matar a Jesús y a aquellos que nos digan lo que Jesús quiere que hay que decir, porque no son bien vistos, y la consecuencia es que Jesús se marchará de nuestro lado. También se marchará del lado de aquellos que piensan que la Iglesia es una ONG dedicada principalmente